Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Espero de corazón que estén viviendo un día absolutamente fantástico, lleno de momentos alegres y productivos. Hoy nos embarcamos en una aventura que estoy seguro va a encender debates y a mover fibras sensibles entre una comunidad muy especial, los devotos seguidores de las series turcas, y por supuesto, entre los admiradores de dos de sus estrellas más brillantes y queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí han leído correctamente en ese titular que ha captado su atención. Hoy vamos a desentrañar los entresijos de esa fotografía que, sin previo aviso, se propagó por el vasto universo digital como un reguero de pólvora, y lo más crucial, vamos a poner el foco en lo que la mismísima Demet Özdemir tiene que decir al respecto. ¿Se trató de un reencuentro fortuito y cargado de nostalgia? ¿Quizás un guiño cómplice a su pasado compartido en la pantalla? ¿O acaso fue simplemente la pura y simple casualidad de dos personas con vidas profesionales entrelazadas cruzándose en el mismo instante? Prepárense para sumergirse en todos los detalles y descubrir la verdad detrás de este fenómeno viral. Y antes de que se nos escape lo verdaderamente fundamental, si por alguna razón este es tu primer encuentro con nosotros, o si simplemente aún no te has unido a nuestra creciente familia, este es el momento perfecto e inmejorable para que presiones ese emblemático botoncito rojo de suscribirse y actives de inmediato esa campanita de notificaciones. De esta manera, te asegurarás de no perderte ni una sola pizca de nuestros próximos vídeos, siempre repletos de los chismes más jugosos, las noticias más relevantes y análisis profundos del fascinante mundo del entretenimiento. Sin más preámbulos, vamos allá. La noticia, como ya adelantamos, explotó con una fuerza inimaginable, inundando de inmediato las redes sociales y los portales de noticias dedicados al entretenimiento. Una fotografía que retrataba a Demet Özdemir y Can Yaman juntos, capturada en un instante que a ojos de muchos parecía rebosar de intimidad, se convirtió en viral en cuestión de horas. Inmediatamente la cascada de especulaciones comenzó a fluir sin control. Habían retomado el contacto de una forma especial. ¿Se trataba de una reconciliación sentimental? ¿O simplemente el azar había querido que sus caminos se cruzaran en ese preciso instante? Para todos aquellos que siguieron con un fervor inusitado la química arrolladora que ambos desplegaron en la exitosa serie Erkenci, esta imagen se presentó como un regalo del cielo, una señal esperanzadora o quizás una deliberada provocación. Las fans, con una mezcla de nostalgia y expectación, recordaron con vívidos detalles los días en que los personajes de Can Divit y Sanemine conquistaban las pantallas de televisión con su apasionado y cautivador romance. Es innegable que la pareja, tanto en el universo ficticio de la serie como en su momento en la vida real, logró forjar una conexión excepcionalmente especial con el público. Can Yaman con su carisma magnético y su innegable atractivo físico, y Demet Özdemir, con su dulzura natural y su talento actoral indiscutible, conformaron una dupla que sin duda, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los televidentes. El tiempo que compartieron juntos durante la producción de la serie fue intensamente productivo, rebosante de una química palpable, y aunque su relación sentimental, que trascendió la pantalla, tuvo una duración determinada, la admiración y el respeto mutuo, al menos en el ámbito público, parecían haber perdurado a lo largo del tiempo. Por esta razón, el simple hecho de verlos reunidos nuevamente en el mismo encuadre, de manera totalmente inesperada para la mayoría, fue más que suficiente para activar todas las alarmas, encender todas las luces de alerta y desatar una oleada masiva de comentarios, reacciones y teorías. La fotografía en cuestión mostraba a Demet y Can en lo que aparentaba ser un evento social o, tal vez, un encuentro fortuito y casual. Las miradas que intercambiaron, las sonrisas que se dibujaron en sus rostros, la cercanía que se percibía entre ellos, todo en la imagen invitaba a pensar en algo más que una simple y llana coincidencia. Las redes sociales, como era de esperar, se inundaron de mensajes fervorosos, memes ingeniosos y un sinfín de teorías conspirativas, cada una más elaborada que la anterior. Algunos celebraban efusivamente la posibilidad de un regreso, soñando con una reconciliación romántica que reviviera la magia de Erkenci. Otros, con una perspectiva más pragmática y aterrizada, defendían firmemente que se trataba únicamente de una coincidencia y que no había nada más allá de lo aparente. Pero, ¿cuál era la verdad que se escondía detrás de esa enigmática imagen? La respuesta, o al menos una pista crucial, provino de la fuente más directa y fiable, la propia Demet Özdemir. En medio de este torbellino mediático donde las especulaciones alcanzaban cotas altísimas, Demet, quien siempre se ha caracterizado por ser una figura bastante reservada en lo que respecta a su vida privada,
pero que también es plenamente consciente de la enorme atención que genera, decidió romper su silencio. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, queridos amigos. Cuando se le interrogó de manera directa sobre la famosa fotografía y el presunto reencuentro con Can Yaman, su respuesta fue, notablemente interesante. Demet, desplegando esa elegancia innata que la caracteriza, se esforzó por arrojar luz sobre la situación, sin caer en la tentación de ofrecer detalles excesivamente personales, pero dejando entrever de manera muy sutil la realidad que subyacía detrás de la imagen. Según las explicaciones proporcionadas por Demet, la foto fue capturada en un contexto absolutamente casual y espontáneo. Lejos de ser un encuentro meticulosamente planeado, una cita secreta, o incluso mucho menos, una reconciliación romántica, se trató de un simple cruce de caminos, una coincidencia dictada por el destino. Ella se encargó de enfatizar que se saludaron, que intercambiaron unas pocas palabras, de la misma manera en que lo harían dos personas que se conocen, que comparten un historial, y que se cruzan después de un tiempo sin verse. No debemos olvidar que a pesar de que sus vidas personales hayan tomado rumbos distintos y se hayan desarrollado por caminos separados, ambos comparten, de manera intrínseca, un círculo social y profesional que a menudo se solapa. Por lo tanto, no resulta en absoluto descabellado que sus trayectorias puedan coincidir en algún evento público o en algún lugar determinado. Demet también tuvo la sensatez y la madurez de intentar poner un poco de cordura en medio de esta vorágine de especulaciones descontroladas. Expresó su sincero agradecimiento por el inmenso cariño y la genuina preocupación que sus fans les mostraron, y reconoció que comprende perfectamente por qué esa imagen en particular pudo haber generado tanta ilusión y esperanza, dada la profunda y memorable historia que comparten con Kanen Erkencikus. Sin embargo, fue categórica y muy clara al afirmar que en ese preciso momento, la interacción se limitó a un simple saludo entre dos colegas y expareja. No existían segundas intenciones ocultas, ni planes secretos en marcha. Simplemente dos individuos que se conocen, que comparten un pasado, y que por las vueltas que da la vida, se cruzaron y se saludaron amistosamente. Es fundamental destacar la manera tan ejemplar en que Demet manejó esta delicada situación. Siempre ha sido una profesional consumada, y si bien su vida privada ha sido objeto de constante escrutinio y atención mediática, ha sabido mantener un equilibrio notable y admirable. Su declaración fue un modelo de madurez y franqueza, sin caer en la provocación, sin dejarse arrastrar por el circo mediático, y mucho menos alimentándolo. Reconoció con humildad y gratitud la fuerza del legado que dejó Erkencikus, y el profundo amor que el público profesa por la icónica pareja que formaron Can y Sanem. Pero al mismo tiempo trazó una línea de separación muy clara y definida entre el mundo de la ficción y la cruda realidad de sus vidas. Esta situación en particular nos invita a una reflexión profunda y necesaria sobre cómo las redes sociales, en su constante e imparable evolución, y la atención mediática, a menudo omnipresente, pueden, en ocasiones, distorsionar la realidad de formas inimaginables. Una simple fotografía, capturada en un momento completamente inocente y fugaz, puede ser magnificada hasta el extremo y transformada, por la poderosa imaginación colectiva, en un drama de proporciones épicas o en un potencial romance digno de una telenovela. Y los famosos, por su parte, se ven perpetuamente bajo el implacable escrutinio público, obligados a navegar estas aguas a menudo turbulentas y, con frecuencia, a tener que aclarar situaciones que, desde su perspectiva, son considerablemente más sencillas y llanas de lo que parecen desde el exterior. Además, la respuesta de Demet no solo aclara el incidente, sino que también nos permite vislumbrar la interesante evolución de su relación con Can Yaman a nivel personal. Aunque su romance llegó a su fin, parece ser que han logrado conservar una relación cordial y basada en un respeto mutuo. Esto es algo verdaderamente valioso y digno de mención, especialmente en un mundo donde las rupturas sentimentales, de forma lamentable, a menudo vienen acompañadas de polémicas virulentas o de un distanciamiento total y absoluto. El hecho de que puedan cruzarse en público y saludarse de manera amigable sugiere que han sido capaces de procesar su pasado, de dejarlo atrás, y de seguir adelante en sus vidas de una manera madura y constructiva. Y no debemos olvidar en absoluto que Demet Özdemir se encuentra atravesando un momento especialmente dulce y prometedor tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Está disfrutando de una etapa de felicidad plena en su matrimonio con Oğuzhan Koç, y su carrera sigue imparable, con proyectos ambiciosos que la mantienen firmemente en el centro de la atención mediática y del reconocimiento público. Por su parte, Can Yaman también se encuentra firmemente enfocado en sus proyectos internacionales, en consolidar su prometedora carrera fuera de las fronteras de Turquía y en expandir su alcance global.
Cada uno de ellos está construyendo su propio camino de forma individual y autónoma, y esta coincidencia, a pesar de haber sido magnificada y viralizada de forma exponencial, no representa, en absoluto, un cambio trascendental en sus vidas actuales. En resumen, la famosa y viral fotografía de Demet Özdemir y Can Yaman juntos, que generó tal revuelo, fue precisamente eso, una fotografía. Un encuentro fortuito, un saludo cordial entre dos personas que se conocen. Demet Özdemir, con esa claridad meridiana y profesionalismo que la caracterizan, se encargó de desmentir de forma rotunda cualquier rumor sobre una reconciliación o un encuentro cuidadosamente planeado. Agradeció con sinceridad el inmenso cariño de sus seguidores, pero dejó meridianamente claro que en ese momento específico se trataba de un simple y fortuito cruce de caminos. Es un poderoso recordatorio de que por mucho que amemos ver a nuestras parejas favoritas de la ficción reunidas, la realidad, a menudo, es mucho más sencilla, menos dramática y más mundana de lo que nos gustaría imaginar. Y ahí lo tienen, queridos y fieles seguidores. La verdad detrás de esa fotografía viral que mantuvo a tantos de ustedes en vilo, especulando y soñando. Espero sinceramente que esta explicación haya sido lo más clara posible y que la hayan encontrado interesante y enriquecedora. Agradecemos de todo corazón que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo y que hayan compartido este rato de reflexión y actualidad con nuestra comunidad. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Nos encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre este tema que ha dado tanto que hablar. ¿Les sorprendió la fotografía? ¿Creían, quizás, que había algo más detrás de esa imagen? Por favor, no duden en compartir sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios en la sección de comentarios que encontrarán justo debajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas apasionantes. Y si han disfrutado de este vídeo y desean ver más contenido similar, que desentraña los secretos y las noticias más candentes del mundo del entretenimiento, por favor, no olviden dedicarle un generoso me gusta y compartirlo de manera entusiasta con sus amigos, familiares y muy especialmente con todos aquellos que comparten su misma pasión por Demet Özdemir, Can Yaman y las cautivadoras series turcas. Y por supuesto, si aún no han dado el paso, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para ser los primeros en ser notificados cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias. Hasta luego y cuídense mucho.